Pues gracias por estar aquí otra vez, de regreso después de un pequeño break que nos tomamos de 2 semanas. Y bueno, perdón por la tardanza, pero vamos a empezar rápido con Cuauhtémoc Micho Guzmán, que nos va a presentar su trabajo que hizo sobre síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas. Entonces vamos a darle un buen fuerte aplauso. Y adelante, por favor. Bueno, hola, yo soy Micho Guzmán y hoy justo les quiero presentar el trabajo que hice junto con mi asesor Abraham García sobre la síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas de ferrita de cobalto. Básicamente lo que vamos a hacer, vamos a ver el contenido que va a ser la introducción, donde les voy a decir nuestra motivación y nuestros objetivos, los antecedentes, que va a ser un brochazo a algunos conceptos físicos, digamos, necesarios para entender de qué estamos hablando. Les voy a contar cómo hicimos las nanopartículas, cómo las caracterizamos, su morfología, su estructura, todo eso, y cómo estudiamos sus propiedades magnéticas y de qué forma lo hicimos. Y bueno, vamos a hacer una discusión con las conclusiones. Siguiente, por favor. Y bueno, nuestra motivación básicamente fue las aplicaciones que estas nanopartículas pueden tener en la medicina, porque siempre hay necesidad de estar innovando con estos materiales para la medicina, en especial cuando hablamos del cáncer, porque necesitamos nuevas herramientas para tanto el tratamiento como para la detección. Entonces, las nanopartículas de ferrita de cobalto tienen una ventaja contra otras nanopartículas ya utilizadas actualmente, y es que es químicamente estable, es biocompatible con el cuerpo humano y posee características magnéticas que la hacen fácil de controlar, y eso es muy importante cuando hablamos de nanopartículas y su biocompatibilidad para este tipo de aplicaciones. Por favor. Y bueno, vamos a ver un poco del estado del arte. Esto de la manipulación de materiales a nivel atómico ya se venía planteando por Richard Feynman desde el 59 en una de sus conferencias, y obviamente conforme ha pasado el tiempo cada vez nos acercamos más a esa visión que él tenía. Obviamente ya hay ciertas partículas ya utilizadas, como la magnetita, que ya se ha usado para fines de resonancia magnética. Sin embargo, esta tiene una desventaja muy grande, y es que se oxida muy rápido. Entonces eso ha limitado bastante su uso, y ahí es donde nos interesa la ferrita de cobalto, porque tiene mucha mayor estabilidad. Y bueno, vamos a ir viendo las ventajas que tiene. Y bueno, sus aplicaciones pueden ser de la hipertermia, que es cuando el cuerpo no puede regular su temperatura por sí solo y necesita como de un agente externo. La liberación de fármacos y los biosensores, justo para lo que mencionamos para el cáncer. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo concreto de este trabajo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Número 1, vamos a sintetizar y caracterizar las nanopartículas de ferrita de cobalto. Ese es el paso 1. Después vamos a evaluar su estructura, su morfología, con varios métodos, con difracción de rayos X, espectrografía de Raman y las microscopías electrónicas. Vamos a analizar sus propiedades magnéticas utilizando su magnetometría, analizando su magnetometría con un dispositivo SQUIZ. Y vamos a comparar los resultados obtenidos mediante la implementación numérica del modelo de Ising a diferentes temperaturas y campos magnéticos, que ya es una solución un poco más numérica, pero bueno, ahorita lo vamos a ir analizando. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar tantito de los antecedentes. Como todo, empezamos desde la ecuación de Schrödinger, que nos dice cómo van a estar distribuidos los electrones alrededor del átomo. Esto nos va a dar la forma que van a tener la forma que va a tener el átomo, la forma que va a tomar. Y eso es importante porque nos va a decir de qué forma se van a enlazar al momento de estructurarlos. Y puede haber varios tipos de enlaces. El primero es el enlace iónico, que básicamente es la transferencia de electrones entre átomos metálicos y no metálicos. El covalente, que va a ser la compartición de electrones entre átomos no metálicos y obviamente el metálico, donde los electrones básicamente están dispersos en un mar de electrones, y esto nos va a determinar la conductividad y la maleabilidad. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ya que entendimos un poco cómo se van a unir, vamos a ver un poco de las estructuras que pueden formar. Y hay varios tipos de estructuras, que es la cúbica simple, en el que básicamente hay un átomo en cada
esquina del cubo. La cúbica centrada en el cuerpo, donde sí vamos a tener los mismos electrones en las esquinas, pero va a haber un átomo aquí en el centro. Y la cúbica centrada en las caras, donde va a haber un átomo en el centro de cada cara del cubo. Esa es la que nos va a interesar a nosotros porque es la que van a tener nuestras partículas. Siguiente, por favor. Y esto nos va a llevar al tema de estructura cristalina, porque una celda unitaria básicamente es como el ladrillo principal que se va a repetir en la estructura de un cristal. Entonces, en sólidos cristalinos, los átomos están organizados en patrones periódicos. ¿Esto qué significa? Que estructuras como esta van a estar repetidas, ¿no? Muchas veces. Y hay una caracterización para este tipo de celdas unitarias, o para todas las celdas unitarias, que son las redes de Bravais, y básicamente es como la guía para ver con qué clase de estructura estamos lidiando. Y bueno, este es importante porque su forma nos va a dar las propiedades eléctricas, mecánicas y ópticas. De hecho, aquí tenemos la celda unitaria de la magnetita, y esa es la celda unitaria del material que nosotros vamos a estudiar, que es la ferrita de cobalto. Podemos ver cómo los cobaltos están básicamente llenando espacios que originalmente eran ocupados de otra forma en la estructura de la magnetita. Siguiente, por favor. Y bueno, ya que tenemos el ladrillo, el conjunto de este ladrillo es que nos da una superficie plana, lo vamos a llamar un plano cristalográfico. Obviamente, como es una estructura periódica, podemos encontrar varias capas de lo mismo dentro de ella. Y estos nos van a determinar las propiedades mecánicas y de difracción de los materiales. Aquí hay un par de ejemplos, y estos son identificados con los índices de Miller, que son los HKL. Esa es como, digamos, la nomenclatura para esta clase de estudio. Y quise denotar un plano cristalográfico como los más comunes o los más importantes, que es el 111 en una estructura centrada en las caras y el 110 en una estructura centrada en el cuerpo. Porque estos tienen más volumen de átomos por unidad de volumen. Entonces, al momento de que les lancemos radiación, los rayos X, vamos a tener una intensidad mayor y va a ser más fácil identificarlos. Siguiente, por favor. Y ahora les voy a contar rápidamente de la síntesis. En este caso la realizamos con la ayuda del CIDETEC. Entonces vamos a verlo un poco rápido. Básicamente comenzamos con cloruro de hierro. Cloruro de hierro, tetrahidratado, y con cloruro de cobalto hexahidratado. Básicamente esas fueron las dos sustancias con las que comenzamos. Se les agregó un agente catalizador, un agente de coprecipitación. Hicimos que se coprecipitaran, se separaron las dos sustancias, que nos queda básicamente agua y sal y las nanopartículas. Las metimos al horno y esperamos a que se secaran. Esa es la forma en la que conseguimos sintetizar las nanopartículas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco de la caracterización. Las técnicas que vamos a ir estudiando son la técnica de difracción de rayos X, la espectroscopía de Raman y la microscopía electrónica, que va a ser de barrido y de transmisión. Ahorita vamos a llegar a eso. Siguiente, por favor. Y vamos a hablar un poco de la difracción de rayos X. Nos conviene número uno porque es una técnica no destructiva, no es invasiva para el material, y eso nos permite analizarlo más claramente. Y básicamente el principio es, los rayos X van a interactuar con la red cristalina que está en nuestras nanopartículas y se va a producir un patrón de difracción. Y este patrón, el difractograma, se le llama, nos va a permitir identificar las fases cristalinas, calcular los parámetros estructurales, estimar el tamaño de los cristales, y todo lo vamos a lograr gracias a la ley de Bragg, donde D es la distancia interplanar, θ es el ángulo de incidencia, n es un número entero, es discreto, y lambda pues es la longitud de onda. Vamos a la siguiente. ¿Y cómo podemos interpretar eso? Básicamente va a llegar la luz incidente y todos los reflejos que cumplan eso van a estar en fase, por lo cual vamos a tener máximos de intensidad. Y obviamente graficándolos vamos a poder ver el patrón de difracción del material, que básicamente va a ser sacarle la radiografía a nuestras nanopartículas. Siguiente, por favor. Y para el tamaño vamos a ocupar la ecuación de Schrödinger, donde el tamaño va a estar dado por la constante de Schrödinger por la longitud de onda.
el ángulo de justo de Bragg y por el ancho de los picos. Vamos a ver ahorita en el difractograma que va a haber picos. Salud. Y este es, digamos, el punto medio del pico más ancho. Básicamente, sí está basada en el ensanchamiento de los picos. Tiene una limitación que es que asume que el ensanchamiento solo es por el tamaño de la partícula, así que si tenemos impurezas, nuestro resultado con esta ecuación no va a estar tan preciso. Siguiente, por favor. La instrumentación que usamos de la misma forma nos la proporcionó el CIDETEC y fue un difractómetro de rayos X última 4, donde básicamente, si recuerdan el diagrama, eso es lo que está pasando aquí. Tenemos los rayos incidentes y los rayos reflejados los está capturando este sensor y la muestra está al centro. Aquí se realizó una medición testigo con magnetita también y vamos a comparar sus dos difractogramas para validar el procedimiento y ver que sí, lo estamos haciendo bien o que vamos por una buena dirección. Siguiente, por favor. Y aquí está el difractograma de la magnetita y de la ferrita de cobalto. Vemos que son muy similares. Obviamente estos datos ya están muy lindos porque tuvimos que desarrollar el programa para eliminar el ruido, porque programas que ya estaban allá afuera básicamente nos hacían que se perdieran todos los picos. Y ese programa fue muy útil porque ya nosotros le metíamos la información y nos daba a qué plano correspondía cada pico, nos quitaba el ruido y nos daba ya toda la información calculada, básicamente. Ese programa lo desarrollamos en Python y fue una ayuda muy grande. Aquí vemos que son muy similares, sí, pero la diferencia viene en este pico de acá, que es el que corresponde al plano 422. Y básicamente esto nos confirma que sí logramos hacer el reemplazo del cobalto en las esquinas por los electrones, o que se está empaquetando el cobalto de forma correcta, lo que veíamos hace un momento. Esto fue lo que nos dio la conclusión que sacamos del análisis con rayos X. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí están los resultados. Estos son los resultados de la magnetita. Los comparamos con valores que ya estaban antes en la literatura. Y calculamos un parámetro de red de 8.37 Armstrongs. Y quedamos relativamente cerca del valor comparado a 8.38 Armstrongs, que es el valor como más común. Una distancia interplanar de 2.53 Armstrongs, que justo igual está muy cerca del valor de la teoría de 2.52. Y sí, es un procedimiento confiable y los resultados de la magnetita nos lo confirmaron. Y ahora vamos a los que nos interesan, que son los resultados de la ferrita de cobalto, que encontramos un tamaño promedio de partícula de más o menos 14 nanómetros utilizando Schroeder, un parámetro de red de 8.406 Armstrongs y el rango con el que lo comparamos va desde los 8.37 hasta los 8.40 Armstrongs. Y esta variación nosotros la explicamos por las impurezas del material. A final de cuentas, el método que utilizamos es un método confiable para encontrar este tipo de valores, pero no es a prueba de impurezas. Entonces esta discrepancia nosotros se la atribuimos a las impurezas que haya podido tener el material al momento de sintetizarlo. Siguiente, por favor. Y ahora vamos con la microscopía de barrido, de transmisión y de Raman. Siguiente. Aquí vamos a ver la imagen que conseguimos con la microscopía de barrido y podemos ver que sí, definitivamente logramos crear nanopartículas, o bueno, sintetizar nanopartículas, pero si pueden notarlo, están muy aglomeradas. Y esto se debe a las interacciones magnéticas que pueden tener estas nanopartículas entre sí, entonces se pegan. ¿Cómo podríamos solucionar esto en un futuro, ya en otro experimento? Podríamos intentar recubrirlas con alguna especie de polímero que evite esta aglomeración. Ese sería como el siguiente paso después de esto, pero sí, definitivamente aquí está, se ve que son nanopartículas, están en la escala correcta y de hecho vamos a la siguiente, que es la de transmisión, donde podemos ver que las nanopartículas están alrededor de los 5 a los 20 nanómetros, pero de igual forma están aglomeradas. Entonces, digamos, esa sería la nueva frontera que salió con estos resultados. Sí, y bueno, la espectrografía de Raman, básicamente si los rayos X nos dijeron cómo está estructurado el material, Raman nos dice cómo está vibrando el material y también podemos sacar el corrimiento Raman, que lo sacamos para la magnetita de la misma forma que en los rayos X y para la ferrita de cobalto.
Entonces comparamos estos picos con los teóricos y básicamente nos confirma que la estructura de la ferrita de cobalto es de espinela. ¿Qué es lo que queríamos la razón por la que queríamos hacer esto es justo para comprobar esa estructura. Y bueno, es un excelente complemento para los resultados estructurales que ya conseguimos con rayos X. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco del análisis magnético que hicimos. Y para eso vamos a hablar de las propiedades magnéticas que son clave para la motivación, que obviamente es la aplicación biomédica. Y para eso tenemos que ver rápidamente la curva de histéresis, que básicamente nos dice, representa la magnetización y el campo magnético aplicado en un material. Es magnetización y campo magnético. Obviamente empezamos en el 0 y conforme subimos el campo vamos a ver que la magnetización va a aumentar de esta forma hasta llegar a un máximo, a un punto crítico. Y después vamos a retirar el campo y vamos a ver cómo la magnetización va bajando, pero vemos que ya no baja por el mismo camino. Eso es buena señal. Y después nos vamos hacia el otro lado al contrario. Y vemos que pues, es una forma simétrica. Esto es lo que nos gustaría ver en nuestros resultados. Y siguiente, por favor. Que justo son estos. El de 300 Kelvin es a temperatura ambiente, que es este de aquí, el centro. Y el rojo es a 10 Kelvin, o sea, a temperatura muy baja. Y vemos cómo aquí el camino requiere de menos campo magnético. Y eso es porque ahí la temperatura influye a que haya menos excitación térmica. Entonces, a menores temperaturas obviamente va a ser más complicado que se mantenga la magnetización. Por eso esta diferencia de tamaños. Y de este lado tenemos la temperatura contra la magnetización, que vemos que aquí mientras aumentaba la temperatura, aquí en esta línea de acá, en la ZFC, no hay campo magnético. Entonces, bueno, no se le está metiendo campo magnético. Y vemos que tiene este comportamiento hasta que justo llega al punto crítico. Y aquí la temperatura va bajando y esto debería ser una línea recta hacia acá. Pero la nuestra está un poco más hacia arriba. Y esto también lo atribuimos directamente a las impurezas de que haya podido tener el material. Pero idealmente, si el material fuera perfecto, aquí lo que veríamos es una línea recta, que es que no importa que bajemos la temperatura, se va a conservar la misma magnetización. Lo cual nos dice que en este momento el material se está comportando de forma ferrimagnética y llegando al punto al punto de saturación empieza a comportarse como un superparamagneto. Siguiente, por favor. Y ahora, hicimos simulaciones con el modelo de Ising, Monte Carlo y el algoritmo de Metrópolis. Básicamente el modelo de Ising nos describe las interacciones de espines en una red bidimensional. Entonces, eso va a ser un problema en el futuro, porque al usar una red bidimensional no estamos representando de forma tan precisa lo que estamos haciendo, porque evidentemente en la vida real es un entorno tridimensional. Entonces ahí va a haber un par de discrepancias que vamos a ver, que justo es esta. La línea negra que ven aquí, bueno, más bien la curva de histéresis que ven aquí, es la información experimental, y todas las demás de diferentes colores son las simulaciones que hicimos. Entonces verán que, por ejemplo, aquí a 300 Kelvin hay una diferencia gigantesca, y eso es precisamente porque lo que se está simulando está tomando en cuenta una red bidimensional. Y aquí tenemos la misma curva que el pasado, solo que aquí están denotados los diferentes campos magnéticos que se le metieron al material, y vemos que el punto de saturación está en algún punto entre los 300 y 400, y aquí es donde, bueno, vuelve y en teoría debería estar más cerca, pero bueno, las simulaciones, como ya dije, no están representando al 100% lo que está pasando en la vida real. Siguiente, por favor. Y bueno, la conclusión es que logramos comprobar que sí, la ferrita de cobalto tiene una estructura espinélica cúbica inversa, tiene un tamaño promedio de 14 nanómetros,
sus propiedades magnéticas son coherentes con lo que está en la literatura, con lo que ha venido antes. El método de sintetización que usamos es eficiente y reproducible, solo que no es a prueba de impurezas. Y las simulaciones de Ising validan los resultados experimentales, al menos se aproximan. ¿Podríamos hacer una simulación en 3 dimensiones? Sí, es posible, pero requiere un poder de cómputo más allá del que tenemos acceso en este momento. Pero si se da la oportunidad, sería un excelente paso siguiente para esta investigación. Siguiente, por favor. Y nada más me gustaría, antes de terminar, agradecer al CIDETEC y al Instituto de Materiales, donde básicamente se nos prestaron las instalaciones para realizar todos estos experimentos y hemos recibido todo el apoyo de su parte. Y nada más para mencionar que este trabajo ya fue aprobado para publicación por... ¿cuál es la revista que lo aprobó? Journal of Nanoparticle Research. Journal of Nanoparticle Research ya aprobó este artículo, porque de aquí salió un artículo para publicación, entonces eso nos tiene muy felices. Y bueno, nos gustaría ver en qué podríamos continuar este trabajo. Pero, siguiente. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene dudas, por favor. Muchas gracias y vamos a empezar con la sección de preguntas por si alguien quiere. Bueno, ¿Es posible sintetizar como, o sea, el material que estás usando, puedes desarrollar un método para obtenerlo sin tantas impurezas o de poder sin impurezas? De poder, sí. Con los recursos que tenemos en este momento lo hace mucho más complicado, porque justo hay tecnología que sí existe obviamente, pero pues que no la tenemos aquí en materiales. Entonces sí hay forma de hacerlo, pero sí requiere pues ya más recursos de los que tenemos en este momento. Okay. Sí, me permite, nada más hay un detalle que sería importante. La idea que sea tan sencilla la síntesis es porque tiene que ser biocompatible. Entonces, para tener un material como tú lo quieres, como debería decir la teoría, necesitarías procesos químicos que son incompatibles con lo que se quiere usar. Entonces está en contra de lo que queremos usar. Claro que se puede hacer, como lo decía Benny, un proceso más complicado, pero que no va con el objetivo que se quiere de este trabajo, biocompatibilidad. Sí. Muchas gracias. con estos, bueno, A ver, por allá. En un futuro cercano, si se sigue con pues, la investigación de este material y su síntesis, ¿cuáles serían las aplicaciones próximas o qué futuro le podríamos ver a la investigación? Pues específicamente ya sería el siguiente paso, que ya nos tendrá que ayudar alguien que esté metido en biología, pero lo que nosotros esperamos, al menos a nivel teórico, es justo para los tratamientos de hipertermia, para el suministro de medicamento, para la resonancia magnética y... ¿se me está olvidando alguno? Métodos con fluidos para detección de cáncer. Sí, justo. Pero eso ya sería, digamos, 3 pasos adelante de lo que estamos haciendo. Sí. ¿Sí? Mencionaste que al momento de hacer el análisis de los datos, los programas de eliminación de ruido pues no te dejaban tener las medidas correctas. ¿Cómo desarrollaron su programa de eliminación de ruido? ¿Cómo saben que Pues básicamente prueba y error. Sí, fue muy precario en ese sentido, porque obviamente en la literatura ya teníamos los difractogramas de cómo se debería de ver, a lo que queremos llegar. Entonces fue cuestión de ir refinando el programa para que nos aproximara más a eso, y obviamente no solo fue de, pues mira, ya se parece, ya salió, sino que justo hicimos varias pruebas, y afortunadamente pues hay muchas bases de datos con esta clase de información. Entonces fue hasta que no vimos lo que queríamos ver básicamente, pero pudimos comprobar que sí era lo que queríamos ver, así se hizo, fue mucho prueba y error, la verdad. El método numérico que se utiliza para esto tiene mucho que ver con cómo ajustas un polinomio a los datos.
Entonces, cuando tú lo resuelves de manera teórica, te salen líneas nada más, no hay ensanchamiento. Entonces, nosotros tratamos de encontrar un polinomio que dijera, no te quite información, pero te está dando apropiadamente la eliminación del ruido. Eso es toda una teoría y hay muchas cosas alrededor de eso. Sí. ¿Alguien más? Fantástico. Cuando hiciste el análisis Raman mencionaste un término que es base de Spinella, Ujú. pero no me quedó muy claro qué es. O Básicamente, igual y podríamos volver a una de las primeras. Sí. La estructura. ¿Otra? ¿Dónde están? Ahí. Ahí está la segunda. Básicamente es esta estructura donde digamos que en las esquinas vamos a poder encontrar el cobalto y va a estar empaquetado también dentro de esta misma estructura. No sé si eso... Es que, hay otras representaciones donde se ven como rombos Ok. que te dicen en cada uno de los rombos dentro de la estructura cómo deben de ir acomodados los átomos. Entonces, esas estructuras se les llaman de ese nombre porque tienen una representación en teoría de grupos para que haya todas las simetrías que necesitas en el cristal. Se encuentra que esta tiene la estructura espinela, que se ve como si fuera un romboedro, Ok. que son romboedos dentro de cada una, dentro de la celda unitaria, y que te dice dónde deberían de estar los átomos. Pero lo que más importa para este trabajo es saber que en realidad hay 3 celdas unitarias cúbicas centradas en las caras dentro de la estructura. Están como traslapadas las 3 celdas, una para cada tipo de átomo de los que se encuentran ahí. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta acerca del proceso de magnetización, porque ustedes tienen el problema cuando empiezan a enfriar, que es cuando se sube, ¿no? Ujú. Pero en el proceso de cuando están calentando ahí no afectan las impurezas. ¿Cómo va subiendo? Ahí lo que nosotros notamos, y esa es una cuestión que a lo mejor también habíamos revisado previamente, a lo mejor no con Benny, pero con otros colaboradores lo habíamos checado, debido a que el material tiene demasiadas impurezas y ya está aglomerado, entonces nos afecta demasiado en el estudio de Squid, cómo podemos obtener la curva de CO field, que es el que nos interesa revisar y que se quede como, pues es la marca que nos dice va a quedar como super paramagneto. Sí tiene que ver con las impurezas, pero más bien tiene que ver con la gran aglomeración que tiene el material. Es un problema muy grande, lo había mencionado Benny, que en algún momento la síntesis tendría que incluir un paso extra de una cobertura, CTAP por ejemplo, que es un polímero que nos puede ayudar a que no se aglomeren tanto y dejar las estructuras un poco más limpias para este tipo de análisis. Incluso el setup lo menciono porque también tiene que ser biocompatible. ¿Alguien tiene una última pregunta? Bueno, pues no tienen más preguntas. Muchas gracias a Benny. Sí. Otro aplauso. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y nada, recordarles que todos los martes estamos aquí de 2 a 3 para que vengan y sigan participando. Muchas gracias. Muchas gracias.